Bienvenido a Bifocales. Yo soy Vivian Montes y el día de hoy te quiero hacer la invitación a que prepares tu bebida favorita, tomes asiento y abras tu mente. Te voy a presentar un cuento de autoría original. ¿Vamos a empezar? El monte se cerraba como un puño sobre el jacal del viejo Tomás. Las ramas secas crujían con el viento helado. Y el cielo de un gris muerto parecía no tener fondo. Las paredes de carrizo, el techo de palma reseca y el suelo de tierra que crujía como si guardara secretos. Afuera, el monte respiraba lento, como si estuviera esperando algo. Adentro, Tomás vivía con el niño. El niño, su nieto, yacía envuelto en cobijas de ixtle, con la cara ardiendo y los labios resecos como tierra de temporal. «No llores, mijo», susurró el viejo, con la voz hecha polvo. «Ya vamos con el doctor». Lo cargó en su espalda, amarrado con un rebozo viejo, y echó a andar por la vereda que bajaba al pueblo. Cada paso era una súplica. El aire cortaba como navaja, y los nopales parecían mirar con ojos de espina. Llegó al consultorio del pueblo, cuando el sol apenas se asomaba entre los cerros. El doctor, un hombre flaco y de cara dura, lo miró con lástima. «No debió traerlo, don Tomás. Esto es grave. El frío puede acabarlo. Llévelo de vuelta. Le doy estas medicinas y cuide que no se le enfríe el pecho». Tomás no dijo nada. Agarró el frasco con manos temblorosas y volvió a subir el monte con el niño más liviano que nunca, como si ya se le estuviera yendo el alma. En el jacal, lo acostó junto al brasero, le dio las gotas, le puso paños de agua tibia, le rezó a la Virgen, a San Pascual, a todos los santos que conocía, pero el niño no mejoraba. La fiebre le comía los huesos y su respiración era un silbido triste. Y sus ojos, 2 lunas apagadas. Esa noche, el viento se metió por las rendijas del jacal como si buscara algo. Tomás se arrodilló frente a la tierra apisonada, frente al altar de veladoras apagadas, y le habló a Dios, como quien le habla a un padre ausente. «Dios mío», dijo con voz quebrada, «no me lo quites. Ya me quitaste a mi hijo, a mi nuera, a mi mujer. Déjame al niño, por favor. Es lo único que tengo, lo único que me queda para no volverme loco. Llévame a mí, pero déjamelo». El silencio fue su respuesta, un silencio que dolía más que la muerte. «Contéstame, carajo», gritó. «No seas cobarde». Las veladoras se encendieron solas. Una brisa caliente recorrió el jacal. Y desde el rincón más oscuro, donde ni la luz del brasero llegaba, se oyó una voz. «Dios no está aquí, Tomás». El viejo se volteó,
con el corazón apretado. ¿Quién habla? Alguien que sí te escucha. Alguien que sí puede ayudarte. Una figura se desprendió de la sombra. No tenía forma clara, pero sus ojos brillaban como brasas. Su voz era dulce y cruel. Hay otro camino, Tomás. Ve con Carmela. Ella puede salvar al niño. Puede quitarle la fiebre y devolverle el aliento. Ve con ella. ¿Con Carmela la bruja?, aulló Tomás. Sí, dijo aquella sombra siniestra, y desapareció al instante. La bruja vivía donde el monte se retuerce. Tenía ojos de ceniza y su voz era como un viento siniestro. Cuando vio al niño, no dijo nada. Solo lo miró como quien ve un espejo roto. Su alma se está yendo, Tomás, dijo al fin, pero aún no cruza. Yo por él no puedo hacer nada, pero mientras su alma aún no cruce, puedes hacer algo por él. Hay una cueva al pie del cerro del Tecolote. Es la entrada al país de los muertos. Si quieres salvarlo, ve por su alma, pero ten mucho cuidado, porque allá no manda Dios. Allá manda la muerte. Tomás no dudó. Cargó al niño una vez más y se encaminó hacia el cerro. La caverna era un agujero negro en la falda del cerro. El aire olía a tierra mojada y flor marchita. Tomás entró. El niño quedó afuera envuelto en el zarape como esperando el regreso de su dueño. Dentro, el mundo era otro. No había tiempo, no había luz, solo ecos. Voces que decían su nombre. Sombras que lo tocaban sin tocarlo. Pasó por un río de agua negra, por un campo de cruces sin nombre, por un puente hecho de huesos. Cada paso era un recuerdo. Cada sombra era un miedo. ¿Quién eres?, preguntaban las voces. Soy Tomás, un viejo campesino, y vengo por el alma de mi niño. ¿Y qué ofreces? Mi vida. Al final, la muerte lo esperaba. Era una mujer vestida de blanco, con ojos que miraban al vacío, y que dentro de ese vacío parecían mirarlo todo. ¿Qué buscas, Tomás? El alma de mi niño. ¿Y qué ofreces? Mi vida. La muerte lo miró por largo rato. Luego sonrió. El amor es la única moneda que acepto. Pero cuidado, si das tu vida, no hay regreso. ¿Estás dispuesto? Tomás asintió. No había duda en su voz, ni miedo, solo amor. La muerte extendió la mano. Tomás la tomó. Sintió frío y luego nada. El niño se despertó en el jacal. La fiebre se había ido. El sol entraba por la palma. Los campos y el monte brillaban como fuego. Pero Tomás no estaba. Solo su zarape doblado junto al petate. El niño lo llamó, pero nadie respondió. Tomás abrió los ojos. Estaba en un campo de luz y frente a él estaba Dios. ¿Por qué no me ayudaste?, preguntó Tomás. Porque el amor verdadero no se pide, se da, respondió Dios. Y tú lo diste por tu nieto. Por eso el niño vivirá. Y tú también. ¿Yo también? Sí, porque quien ama así nunca muere y ha de vivir siempre en el alma que salvó. Tomás lloró.
no por tristeza, sino por entender al fin que el amor es más fuerte que la muerte. Espero te haya gustado este cuento, y si quieres ver más contenido como este, no olvides suscribirte. Podcast